Dios les bendiga a todos, hermanos. Es un placer poder saludarles y verles en esta noche una vez más. Gracias por el amor de ustedes y por la invitación. Gracias a mis ancianos amados allá en Pilanquí. Que Dios los bendiga siempre. Dios bendiga a todo el grupo de diáconos y evangelistas y a la iglesia en general, que siempre me han amado y también me han concedido el privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios en esta noche. Y vamos a aprovechar para estudiar el tema de las sanidades milagrosas. Hoy el evangelio de la prosperidad y de la sanidad está muy de moda y nosotros necesitamos tener claridad para también ayudar a otros a adquirir el conocimiento de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. Quisiera que empezáramos leyendo en Hechos capítulo 5, desde el versículo 12, donde dice la palabra de Dios del 12 al 16. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Por qué hoy no se ve esto? ¿Por qué no se ven estas sanidades milagrosas que había en ese entonces, en el inicio de la iglesia? ¿Por qué los enfermos se los llevaban a los apóstoles, a Pedro, para que fueran sanados? Vamos a responder 4 preguntas que nos pueden ayudar a entender mejor el asunto. Primera pregunta: ¿por qué se hacían estos milagros? Segundo, ¿cuándo se hacían estos milagros? Tercera, ¿quiénes hacían estos milagros? Y la cuarta, ¿a quién o a quiénes se hacían estos milagros? La primera, ¿por qué se hacían estos milagros? Estos milagros se hacían con un propósito claro de nuestro Dios, y está escrito en Marcos capítulo 16, donde dice la palabra de Dios desde el versículo 17 al 20. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Entonces, el propósito de los milagros hechos por los apóstoles era confirmar la predicación de ellos. Ellos eran los únicos testigos del santo sacrificio del Señor. Ellos tenían que salir a predicar por todo el mundo. Pero, ¿cómo iban a salir a predicar por todo el mundo si solamente tenían su propia lengua? Ninguno había estudiado idiomas. Entonces Dios cumple una promesa en ellos para poderlos enviar a predicar por todas partes.
En Hechos, en el capítulo 1, dice la palabra de Dios, desde el versículo 1 al 5. En el primer tratado de Teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, está la promesa del bautismo con el Espíritu Santo. Promesa que hizo el Señor Jesucristo a los apóstoles y les puso condiciones. No se podían ir de Jerusalén y eso iba a ocurrir dentro de no muchos días. El bautismo con el Espíritu Santo no es un mandamiento, sino una promesa. Y esa promesa la iban a recibir los apóstoles si no se movían de Jerusalén dentro de no muchos días, después de los 40 días que se les apareció con pruebas indubitables. Llegó el día de Pentecostés. Y dice el versículo 8, capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ellos tenían que esperar esta promesa, que Dios cumpliera esa promesa en ellos, y se las cumplió en Hechos, en el capítulo 2, como todos sabemos. Fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. En el capítulo 2, versículo 4 en adelante dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Jamás el hablar en lenguas fue torcer la lengua y hablar bobadas y cosas que nadie entendía. Estos apóstoles, según el capítulo 1 y versículo 8 que leímos, prometió Dios a ellos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La única manera que Dios dio de llevar el mensaje de estos apóstoles era hablando en lenguas. Personas que nunca habían estudiado idiomas, ahora hablaron en todos estos idiomas que leímos ahí en Hechos 2, las maravillas de Dios. Y como resultado, en Hechos mismo, en el capítulo 2, escucharon el evangelio, y en el versículo 37 dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros
en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ese fue el resultado del hablar en lenguas, de ese milagro que hizo Dios, porque los apóstoles eran los que tenían que ir a predicar el evangelio a todas las naciones. Pero es necesario que también entendamos cuáles eran los requisitos de un apóstol. Los requisitos de un apóstol están escritos ahí mismo en Hechos capítulo 1. Para que nosotros no nos dejemos confundir jamás de cualquier persona que diga hoy ser apóstol. En Hechos, en el capítulo 1, dice el versículo 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Versículo 26, y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, según el versículo 21 y 22, cuando fueron a nombrar el sucesor de Judas que se había ahorcado, dice la palabra, es necesario que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, para ser apóstol, tenía que haber estado con el Señor Jesucristo cuando él entraba y salía. Y tenía que ser testigo desde que el Señor Jesucristo fue bautizado por Juan. Y cuando vino sobre él el Espíritu Santo, y cuando vino la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso está en Mateo 3, por los que quieran repasar el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué se hacían estos milagros? Estos milagros se hacían para confirmar la predicación de los apóstoles. Ellos no tenían la Biblia como la tenemos nosotros hoy. Ellos no tenían el Nuevo Testamento revelado. Apenas se iba a empezar a escribir el Nuevo Testamento. Entonces ellos iban contándole a todo el mundo lo que el Señor Jesucristo había hecho. Y para que creyeran, el Señor hacía estos milagros para que se arrepintieran y fueran bautizados y se entregaran al Señor. ¿Cuándo se hacían estos milagros entonces? Estos milagros se hacían cuando no existía el Nuevo Testamento. En 1 Corintios 13 dice la palabra de Dios. 1 Corintios 13. Versículos 8 al 10. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Venido el Nuevo Testamento, ya quedó escrito en Apocalipsis en el capítulo 22, versículo 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía,
Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces fue sellado el Nuevo Testamento, y por eso un testamento, aunque sea de hombres, nadie puede adulterarlo. Nadie le puede quitar o poner a un testamento, aunque sea de hombre, mucho menos al testamento de nuestro Señor Jesucristo, el cual entró en vigencia después de su resurrección, porque ningún testamento es válido entre tanto que el testador vive, según Hebreos 9:16. Entonces, ¿por qué se hacían estos milagros? Para confirmar la predicación de los apóstoles. ¿Cuándo se hacían estos milagros? Cuando el Nuevo Testamento no había sido revelado. Hoy nosotros no tenemos que confirmar la predicación con milagros. Hoy confirmamos la predicación es con la palabra que Dios reveló, porque así está escrito. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír. Por eso hoy no podemos escuchar a nadie que diga ser apóstol o a nadie que diga ser profeta y que esté diciendo que Dios me habló, Dios me dijo. Tenemos que salir corriendo, huyendo de una persona que esté hablando esas tonterías. Entonces también viene la tercera pregunta: ¿quiénes hacían estos milagros? Estos milagros los hacían los apóstoles, según leímos en Hechos capítulo 5 y el versículo 12. Volvamos al texto, Hechos 5:12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Es evidente, conforme a la palabra de Dios, que estos milagros los hacía Dios por medio de los apóstoles. Y ya leímos también los requisitos de un apóstol. Pero también hay otros hombres registrados en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que hicieron milagros y no eran apóstoles. En Hechos, en el capítulo 8, dice desde el versículo 9, Hechos 8:9 en adelante. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Ojo al versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder,
para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces, aquí vemos a Felipe, que hacía también grandes milagros, según el versículo 13. ¿Por qué Felipe hacía milagros? ¿Por qué hacía estos milagros? Si Felipe no era apóstol. Felipe fue uno de los diáconos en Hechos 6 a quienes los apóstoles les habían impuesto las manos. Entonces los apóstoles eran los únicos que tenían el poder para imponer las manos en otro hombre a quien el Espíritu Santo les indicara para que recibieran ese poder también. Pero al recibir el poder por la imposición de las manos de los apóstoles, podían hacer milagros, pero no podían transmitir ese poder a otros. Por eso, al morir los apóstoles, murió también la imposición de las manos y ya nadie más pudo hacer los milagros que se hacían. Por eso encontramos ejemplos como en Hechos capítulo 3, el caso del paralítico el cojo de nacimiento, que lo sentaban en el pórtico. Dice en el versículo 6, mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Eran los apóstoles, hombres como Pedro, que podían decir: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hoy puede haber muchas personas que se atrevan a decirle a un paralítico: en el nombre de Jesucristo, levántate, queda sano. Es posible que muchos se atrevan a eso. El problema es que el paralítico les obedezca y se pague, porque solamente Dios obró a través de estos apóstoles escogidos con un propósito claro. En el mismo Hechos dice, en el capítulo 9 y el versículo 36. El caso de la resurrección de Dorcas. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró:
Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Es evidente que cuando muere Dorcas, había discípulos con ella, pero ninguno de los discípulos se atrevió a orar por la resurrección de Dorcas, sino que los discípulos mandaron a llamar a Pedro, porque ellos sabían que era Pedro el que tenía el poder de parte de Dios. Era Pedro y los apóstoles los que habían recibido el bautismo con el Espíritu Santo, ese poder para hacer tantos milagros como resucitar a un muerto, con el propósito de que muchos creyeran en el Señor. Pero aquí también esta diferencia tiene que ser marcada entre los discípulos y los apóstoles. Cuando nosotros somos bautizados, nosotros recibimos el Espíritu Santo. Nosotros pasamos a ser templo del Espíritu Santo. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, somos gobernados, somos dirigidos, somos controlados por el Espíritu Santo. Pero hay una diferencia entre ser lleno del Espíritu Santo y tener poder para hacer milagros como los apóstoles. Un ejemplo, en Lucas, en el capítulo 1, dice el versículo 15, hablando de Juan Bautista, dice: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Juan Bautista fue lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Una pregunta: ¿Juan Bautista hizo milagros? La respuesta está en Juan 10, Juan capítulo 10 y el versículo 41. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. ¿Cuántas señales milagrosas? ¿Cuántos milagros hizo Juan? A pesar de estar lleno del Espíritu Santo. Entonces, una cosa es estar lleno del Espíritu Santo y otra cosa es tener el poder para hacer milagros, como los hacían los apóstoles. Y dice, los discípulos, cuando murió Tabita, ninguno de ellos se atrevió a orar por la resurrección de Tabita. Los discípulos, los hermanos, mandaron a llamar a Pedro. Y fue Pedro el que tenía el poder para orar. Y oró y le habló a la muerta. Y la muerta abrió los ojos. Y la muerta resucitó por el poder de Dios que obraba en los apóstoles, para gloria de nuestro Dios y para que los incrédulos se arrepintieran y se bautizaran, glorificando a nuestro Dios. En Hechos 19 también hay otro ejemplo. El versículo 11 dice la palabra divina:
y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Bueno, Pablo era apóstol. ¿Cómo es que Pablo era apóstol si Pablo era un incrédulo y era un perseguidor de la iglesia y de nuestro Señor Jesucristo? Pablo no estuvo con el Señor, ni Pablo vio el bautismo del Señor, ni Pablo tampoco estuvo en toda la vida y obra y en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ni en la resurrección. Pero Pablo es apóstol. ¿Cómo es que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo? Antes de continuar el texto, es importante leer en Gálatas 1 y el versículo 1. Gálatas 1:1. Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Pablo siguió al Señor Jesucristo. Pablo sí se encontró con el Señor Jesucristo y habló con él en el camino a Damasco, como ustedes saben la historia, según Hechos capítulo 9 y Hechos 22. Volvamos a Hechos 19:11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Exeba judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Ojo al 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces los milagros que hacía el Señor, o que hizo el Señor, los hizo con propósitos claros y definidos, y lo hizo a través de los apóstoles. Y por eso es tan delicado que alguien se atreva a creer que él también tiene ese poder, que él también es apóstol, que él también hace milagros, que él también hace sanidades. Miremos lo que les pasó a estos hombres que fueron humillados también por el espíritu malo. Y entonces llegamos a la cuarta pregunta: ¿a quiénes se hacían estos milagros? La primera pregunta fue: ¿por qué se hacían estos milagros? Segunda: ¿cuándo se hacían estos milagros? Tercera: ¿quiénes hacían estos milagros? La cuarta: ¿a quién se hacían estos milagros? Para que tengamos en cuenta algo, no existe una sola sanidad milagrosa a un cristiano, a uno ya bautizado, a uno que ya le había entregado la vida a Dios.
a uno con quien el Señor Jesucristo ya vivía, a uno que ya estaba lleno del Espíritu Santo. No existe un solo ejemplo de una sanidad milagrosa hecha a un cristiano. Y vamos a mirar unos ejemplos. Primera de Timoteo 5:23. Habla el apóstol Pablo a su hijo amado en la fe, Timoteo, y le dice, Primera de Timoteo 5:23, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. O sea que Timoteo, que nosotros los predicadores de hoy no le damos a los tobillos a ese hombre. Y por eso no me gusta que alguien se compare con estos hombres tan especiales, y mucho menos con los apóstoles. Nosotros no le llegamos a los tobillos a un evangelista de la talla de Timoteo. Timoteo era un varón entregado a Dios. Timoteo era tan consagrado que, para que tengan una idea, en Filipenses, en el capítulo 2, habla el mismo apóstol Pablo acerca de Timoteo y dice, Filipenses 2:19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Tremendo. ¿Cuántos habían andado con el apóstol Pablo? ¿Cuántos habían estado en viajes con el apóstol Pablo? Y Pablo dice a la iglesia en Filipos, no tengo a nadie, no tengo otro como Timoteo, que tan sinceramente se preocupe por ustedes, que los ame a ustedes tan sinceramente, porque todos buscan lo suyo. Pero Timoteo no, Timoteo es diferente. Y a este varón le dice el apóstol Pablo, usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Cómo es posible, hermanos, que el apóstol Pablo, habiendo sanado a tantas personas, que con un solo paño o delantal que él tocara eran sanados y todos los espíritus inmundos eran echados fuera? ¿Cómo es posible que a su hijo amado en la fe, un hombre tan importante para la predicación del evangelio, un compañero de Pablo único, cómo es que a este no lo declara Pablo sano? ¿Cómo es que Pablo no dice está sano, o mándame una camisa, o pasa por aquí y yo te hago el milagro? ¿Por qué? Porque cuando nosotros ya tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, cuando nosotros ya recibimos el perdón de los pecados, ya recibimos la salvación, ya recibimos el ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de nuestro Señor Jesucristo, su iglesia. Nosotros ya no necesitamos que Dios nos haga un milagro más para morir arrodillados, alabando y glorificando su santo nombre. Timoteo, enfermo o no, él iba a seguir glorificando a Dios en esta tierra. En 2 de Timoteo, en el capítulo 4, hay otro ejemplo. 2 de Timoteo 4:20, dice la palabra de Dios, Erasto se quedó en Corinto
y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Otro hermano que Pablo dejó enfermo. ¿Por qué no lo sanó? Si Pablo, ¿cuántos milagros había hecho? ¿Cuántas sanidades? Hasta había resucitado a Eutico. ¿Por qué Pablo no llamó a los hermanos? Vamos a hacer una campaña de sanidad. Vamos a hacer una cadena de oración por la salud de Timoteo y vamos a hacer el milagro por Timoteo. ¿Por qué? Los milagros del Nuevo Testamento fueron hechos a incrédulos para que creyeran. Ese fue el propósito de Dios. Los que ya creemos, no necesitamos más milagros. Nosotros lo que necesitamos es reconocer la grandeza del poder de Dios, el milagro más grande que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Al convertirnos de inmundos pecadores a santos hijos de Dios. Ese es el milagro más grande que estamos recibiendo hoy. Y cuando alguien ha recibido ese milagro, ya es una nueva criatura. Ya recibió el perdón de Dios. Ya está en paz con Dios. Ya dejó de ser esclavo del pecado para servir a la justicia. Ese es el milagro más grande, que Dios hoy agarre a un inmundo hijo del diablo y lo convierta en un santo hijo de Dios. Gloria a su santo nombre. Entonces, Timoteo, con tus frecuentes enfermedades, no te preocupes. Próximo, allá quedó enfermo, lo dejé enfermo. Pablo mismo, en 2 de Corintios, en el capítulo 12, dice la palabra de Dios en el versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Pablo había recibido muchas revelaciones, como todos sabemos, hermanos. La mayoría del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo. Y había recibido tanta sabiduría y tantas revelaciones, hermanos, que Dios vio que Pablo se le podía agrandar. Y eso es el problema también de dedicarnos mucho a estudiar, simplemente. Porque podemos estudiar la Biblia y adquirir mucho conocimiento, pero con un propósito totalmente equivocado. De nada sirve que alguien adquiera conocimiento, sabiduría y se sepa la Biblia, pero es para agrandarse, es para crecerse, es para enaltecerse, es para querer sobresalir, es para que le den me gusta a sus mensajes, es para que lo sigan a él, para agrandarse. Hermanos, el propósito de que estudiemos la Biblia cada día es que nos parezcamos más al Señor Jesucristo. Si nosotros estudiamos la Biblia y ya sabemos Biblia y no nos parecemos al Señor Jesucristo, estamos perdidos. Y Pablo, por la grandeza de las revelaciones, Dios vio que él se podía enaltecer. Entonces Dios decide meterle un aguijón en su carne, un tormento para su cuerpo. Y dice el versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras,
lo que le dijo Dios a Pablo: no te puedo quitar el aguijón. Bástate mi gracia. Lo que ya hice por ti en la cruz, ya no más. Bástate mi gracia. Si te quito el aguijón, te envaneces y te pierdes. Y Dios no trabaja con agrandar. Y yo le pido a Dios que cualquiera de nosotros que se vaya a enaltecer o se vaya a agrandar, Dios no le meta un aguijón, sino por ahí 3 o 4, para que todos aprendamos a estar humillados bajo la poderosa mano de nuestro Dios. Porque es el nombre de Dios el que tiene que ser glorificado, no usted o yo, por el conocimiento y por la elocuencia de nosotros mismos. Y dice en el capítulo 11, segunda de Corintios 11, versículo 23, hablando del mismo apóstol, de cosas que también había sufrido. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Todo este sufrimiento del apóstol Pablo, una vida tan fuerte, un camino tan sufrido como le tocó, y aparte el aguijón. Y nunca los hermanos dijeron: vamos a hacer una reunión, vamos a hacer oración para que Pablo sea sanado de su aguijón. Vamos a hacer una campaña de sanidad para ayudar a Pablo. No, eso nunca. ¿Por qué? Es más, hermanos, en Hechos, en el capítulo 20, dice la palabra de Dios, en el versículo 22, al 25. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora de aquí, yo sé que ninguno de vosotros, de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. En otras palabras, hermanos, el apóstol Pablo iba camino a Jerusalén y él decía: no sé qué va a pasar conmigo, no sé qué va a pasar. Lo único que sí sé, que ya me reveló el Espíritu Santo, es que me esperan prisiones, tribulaciones, y también me dice que me espera la muerte, que me despida de una vez de estos hermanos, porque ninguno de todos ellos por donde he pasado predicando el evangelio volverá a ver mi rostro. Yo les pregunto, hermanitos, ¿habríamos continuado nosotros? ¿Habríamos continuado hacia Jerusalén, sabiendo lo que nos espera? Versículo 36
del mismo capítulo 20 de Hechos. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro. Y le acompañaron al barco. Por eso, hermanos, es tan importante que entendamos que nuestra fe no es que nosotros nos vamos a aliviar de alguna enfermedad. Esa no es nuestra fe. Esa no es nuestra esperanza. El Señor Jesucristo no murió en la cruz para que usted y yo seamos sanados de algún cáncer. Él no dio la vida por eso. El Señor Jesucristo no dio la vida para que a usted le vaya bien en los negocios hoy. Jamás. El Señor Jesucristo no dio la vida en la cruz. No se hizo matar en la cruz para que usted y yo vivamos bien buenos y bien tranquilos aquí en esta tierra. El Señor Jesucristo dio la vida por nosotros en la cruz para que pudiéramos arrepentirnos creyendo en su santísimo sacrificio. Y el único plan que Él tiene es llevarnos a vivir con Él en el cielo. La razón por la que Él murió en la cruz es para que usted y yo nos vayamos para el cielo con Él, a vivir otra vez en paz con Dios por toda la eternidad. Por eso vamos a concluir, hermanos, diciendo que los milagros no convierten a nadie. Yo me he encontrado personas que me han dicho, el Señor me curó de un cáncer. Y todavía en el mundo, haciendo lo malo. Hermanos, nadie recibió más milagros que el pueblo judío. Ellos vieron lo que hizo Dios con Faraón y con Egipto. Cómo les metió las plagas, cómo acabó con ese país. Ellos vieron cómo Dios abrió el mar. Y el mismo mar que los salvó a ellos sirvió para matar a todo el ejército egipcio. Porque grande es el poder de Dios. Y con todos esos milagros, renegaron contra el Señor y no le creyeron. Y el Señor tuvo que matarlos a ellos en el desierto. Por eso los puso a voltear 40 años. Hasta que murieran todos los que habían murmurado. Y solamente se escaparon dos, Josué y Caleb. Los milagros no son los que convierten, sino Dios es el que tiene el poder de convencer y convertir a cualquier ser humano. La obra del Espíritu Santo no es poner a chapalear a la gente. La obra del Espíritu Santo no es jamás una sanidad milagrosa. Jamás. La obra del Espíritu Santo fue clara cuando el Señor lo expresó y dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él los convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. A eso es que vino el Espíritu Santo, a convencernos de pecado, para que cambiemos, para que nos convirtamos a Dios. Y Él es el único que tiene ese poder. Por eso, si vemos la vida de los primeros cristianos, hermanos, ¿cuánto sufrieron? ¿Cuánto sufrió Pablo? ¿Cuánto padeció Pablo? ¿Cuándo se hizo una campaña de sanidad por Pablo? Por Timoteo. Varones tan necesarios, tan importantes,
en la iglesia del Señor. Y ni hablar, hermanos, de Judas. Vivió por lo menos 3 años con el Señor. Y Judas también pudo ver los milagros del Señor Jesucristo, todos los que el Señor Jesucristo hizo, escuchar los mejores sermones por parte del Señor Jesucristo. Y sin embargo, Judas nunca cambió. Y la generación maligna y adúltera demanda señal. Mateo 16:4. La generación maligna y adúltera demanda señal, pero no les será dada, porque el Señor ya había hecho muchos milagros, hermanos, y sin embargo seguían pidiendo señales. En Hebreos 11, para despedirnos, dice la palabra de Dios en el versículo 36, Hebreos 11. Dice el versículo 36, hablando de los héroes de la fe, cómo vivieron y cómo murieron. Hombres como Pablo, con hambre, con sed, con frío, presos, abandonados. Y así murieron. Esteban, ¿cómo murió? Apedreado. Y dice el versículo 36 de Hebreos 11. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿Cómo vivieron? ¿Y cómo murieron? Y la pregunta para nosotros hoy es, ¿y cómo quieren vivir los cristianos de hoy? Cero sufrimiento, cero dolor, cero sacrificio. Y convertimos el cristianismo en una reunión de domingo de 2 o 3 horas, si mucho, y hasta luego. Versículo 38, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Cómo vivieron y cómo murieron? Sin quejarse, sin suplicar, quítame este dolor, sin pedir campaña de oración. Por favor, estoy sufriendo mucho. Por favor. Jamás. Y así murieron. Con valor. Comidos por los leones. Y miren lo más especial. Versículo 39 y 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros.
Ellos ya hicieron su parte. Dios está esperando que nosotros también hagamos la nuestra, para que juntamente con ellos seamos perfeccionados. Este cuerpo tiene que ser transformado para podernos ir a vivir con el Señor en el cielo. Esta es nuestra esperanza. Por eso, hermanos, nuestra esperanza no puede estar en este mundo, en las cosas de esta tierra. Nuestra esperanza no puede ser la casa. Ay, el todo es que yo me consiga la casa y que yo pague la casa. Ah, sí. Y que yo esté bien aliviado. Que a mí se me quite, Dios me quite cualquier enfermedad, cualquier problema, cualquier dolencia, que Dios me la quite. No, nuestra esperanza es que en cualquier momento nos vamos a morir, hermanos. Nuestra esperanza es que en cualquier momento va a venir el Señor a recogernos y a llevarnos a vivir con Él para siempre, en esas moradas eternas que Él ya nos tiene preparadas. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. Por lo que dijo el apóstol Pablo también, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nosotros no podemos ver ni la enfermedad ni la muerte como una tragedia, porque nuestro Dios está y estará con nosotros hasta el fin del mundo, y nuestro Dios nos guiará aún más allá de nuestra muerte, según el Salmo 48:14. Que Dios me los bendiga, hermanos, y muchas gracias.